Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de ecuaciones diferenciales con la clave 1325, esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM, de la División de Ciencias Básicas. Y bueno, vamos a continuar con los subtemas que compiten para este video, que es el 1.3, problema de valor inicial, y lo que sería 1.4, teorema de existencia y unicidad para un problema de valores iniciales. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué significa lo de un problema con valores iniciales? Que es decir, que nos van a dar condiciones iniciales. Y bueno, ustedes tienen que ver el anterior video donde se habló los tipos de soluciones que hay para las ecuaciones diferenciales, en este caso de primer orden, en donde tenemos tres tipos, ¿no? La general, la particular y la singular, las cuales había reiterado, y si no lo reitero aquí nuevamente, es que vamos a tener nuestro interés en la general y en la particular. Muy, digamos, de forma extraña o rarez, o tiene rarez de encontrarse con la solución singular. Entonces, vamos a ver que vamos a encontrarnos con la general y con la particular. Y vamos a ver a qué se refiere cuando tenemos problemas con valores iniciales. Un problema con valores iniciales es la ecuación diferencial acompañada de condiciones iniciales. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra ecuación diferencial como y' igual a x entre y, donde tenemos que la solución general para esta ecuación diferencial, aquí lo que hicimos es por variables separables. Para el día de hoy que se sube este video, pues ya está esa parte, ¿no? Cómo se realiza por variables separables. Y al cuadrado es igual a x al cuadrado más c, y es nuestra solución general. Si tenemos la solución particular, como en este caso, vean que cuando a la función, ok, que en este caso vamos a sustituir en esta parte a 0, es decir, en y va a ser igual a 0, y 1, donde está x, pues lo vamos a sustituir, ¿no? Y vamos a encontrar la solución particular, como se muestra aquí a continuación. Entonces 0 es igual a 1 al cuadrado más c, y por lo tanto c, bueno, al despejarlo de esta ecuación, pues nos sale que c es igual a menos 1. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos nuestra solución particular. Esto ya lo vimos con el anterior video, pero que esto nos reitera que va a haber problemas. Es decir, recordemos que como tal en esta asignatura o en esta materia de ecuaciones diferenciales aquí en la Facultad de Ingeniería de UNAM, pues obviamente el objetivo principal de esta materia es que puedan modelar, involucrarse con problemas que sean del tipo físicos y geométricos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a ver que voy a estar colocando en la parte de ejercicios, por ejemplo, tipos de problemas como transferencia de calor, como lo que sería modelado de sistemas dinámicos o físicos, también lo que sería pues ya temas como cinemática y dinámica, algunos tipos de problemas del tipo de vigas, por ejemplo, geométricos, ¿ok? Y vamos a ver que eso va a haber muchísima relación con este tipo de valores iniciales. Por ello voy a decir lo siguiente. La diferencia entre condiciones iniciales y condiciones de frontera es el contexto empleado. Para condiciones iniciales se va a referir en el área de matemáticas, mientras que condiciones de frontera es en el área de física y de ingeniería. Y bueno, así lo vamos a encontrar siempre. Es decir, en cualquier literatura de ecuaciones diferenciales que es puramente matemático, pues se van a encontrar como condiciones iniciales. Sin embargo, también puede ser intercambiable con algún libro de física que también les pueden decir condiciones iniciales. Pero cuando hablemos en aspectos de ingeniería o de aspectos de físico, pues se le llaman condiciones de frontera. Y ahora vamos a ver cómo vamos a encontrar las condiciones de frontera. Por ejemplo, tengo este rectángulo, ¿ok? Interlineado en su perímetro, en donde vamos a ver qué es la frontera. Esto podemos decir mucho, o hay mucha relación. De hecho, aquí lo voy a colocar con una pluma en color azul. En este caso vamos a ver que hay problemas, por ejemplo, con transferencia de calor, donde, por ejemplo, ingresa un tipo de calor, ¿ok? Transferencia de calor, y también sale otro, ¿no? Y estos se llaman problemas del tipo unidimensional, porque va en una sola dirección, ¿ok? Si fuera bidimensional, tendríamos una forma así, descrita físicamente, como si fuera un tipo de cruz, ¿ok? Ahí vamos a ver que se va a resolver de diferente manera y que necesitamos ecuaciones de segundo grado.
ecuaciones diferenciales de segundo grado. Y por lo tanto que también va a necesitar pues más condiciones de frontera. Para este caso, por ejemplo, aquí nos dice que hay condiciones de frontera en esta parte. ¿Ok? Y por eso aquí dice, recordando que el número de condiciones de frontera está en función de la dimensión que se esté tratando. Si por ejemplo son unidimensionales, pues vamos a ver que se puede reiterar con la siguiente ecuación. Las condiciones de frontera es igual a 2 por n, donde n es la dimensión. Por ejemplo, en este caso si es unidimensional, es decir, una dimensión, es decir, n es igual a 1. Entonces, ¿cuántas condiciones de frontera necesitamos? Pues 2. Si por ejemplo estamos manejando problemas bidimensionales, n va a tomar el valor de 2, por lo tanto 2 por 2 sería 4. Entonces necesitamos ¿cuántas condiciones de frontera? 4. Si hablamos de problemas tridimensionales, ok, vamos a necesitar, o más bien n va a tomar el valor de 3, y por lo tanto vamos a necesitar 6 condiciones de frontera, ok. Y eso lo van a ver mucho, por ejemplo, para aquellos ingenieros que llevan la materia de transferencia de calor, en donde obviamente esto se va a ver de mayor claridad. También, de hecho, vamos a ver que hay problemas en cinemática dinámica, que de hecho aquí lo voy a colocar, que sería obtener la velocidad, la aceleración, en donde vamos a tener problemas, ese tipo de problemas son unidimensionales, por lo tanto necesitamos 2 condiciones de frontera, ¿ok? Por ejemplo, aquí lo expongo, ¿no? Donde la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Aquí lo que hacemos es, vamos a hacerlo por el método de variables separables y lo integramos, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Donde tomamos en cuenta que la aceleración es constante, entonces sale de la integración, como aquí lo estoy señalando. Por lo tanto, sabemos que de ser una integral indefinida, la definimos, ¿ok? Donde va desde la velocidad inicial hasta la velocidad final del diferencial de velocidad igual a la aceleración por la integral desde t inicial hasta t final por el diferencial de tiempo, y por lo tanto nos queda de esta forma. Siguiendo con ello, vamos a llegar a esta parte, ¿no? Esta parte que nos interesa bastante. Entonces, por lo tanto, vamos a tener 2 condiciones de frontera, ¿ok? En este caso, nos dan lo que sería una condición de frontera, ¿ok? O sea, al último, para resolver el problema, pues necesitamos también la condición al final. Es decir, voy a regresarme en esta parte, pues nada más vemos la parte inicial. Por ejemplo, una persona que va corriendo siempre empieza en el reposo, a menos que nos digan lo contrario, y llega hasta el final. Entonces necesitamos otra condición de frontera. Pero la mayoría de problemas nos van a dejar de esta forma, ¿no? Aquí la velocidad inicial, que está en función del tiempo inicial, es igual a la velocidad inicial y está evaluada en 0 segundos, por lo tanto es 0 metros por segundo. Y eso pues ya podemos sustituir y simplificar demasiado, ¿no? En este caso va a tomar el valor de 0, lo vamos a quitar y también vamos a quitar esta parte. Entonces, por lo tanto, va a ser velocidad final igual a la aceleración por el tiempo final, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Y ya podemos luego encontrarlo, bueno, dependiendo del problema que se involucra en cinemática dinámica, pues obviamente podemos decir, pues la velocidad final va a valer tanto y el tiempo final también vale tanto, ¿no? Y bueno, eso ya se involucra para esa materia correspondiente a lo que tenía este fin o este ejemplo o el proceso de ejemplificar, pues obviamente era para que ustedes vieran que vamos a involucrarnos con estos tipos de problemas porque así lo compite para esta materia. Vamos a ver un ejemplo único del problema de valor inicial que lo siguiente: resolver la ecuación diferencial y' igual menos 4x por y igual a 0, donde tenemos nuestra condición inicial, donde cuando toma valor x igual a 0, entonces nuestro resultado en y es igual a 1/5, ¿ok? La solución siguiente, y' es igual a 4x por y por lo tanto vamos a solucionar por variables separables, así como se va resolviendo. Llegamos a esta parte y lo que vamos a hacer es también reduciendo pues la constante arbitraria, y por lo tanto vamos reduciendo más hasta llegar a esta parte, ¿no? Donde dice y igual a c por e a la 2x al cuadrado. Por lo tanto, ahora sí vamos a colocar el 0 donde está la x y la y donde está, más bien 1/5 donde esté y, ¿ok? Evaluando tenemos de esta forma, ¿no? Y todo, recordemos aquí en esta parte, todo elevado a la 0 es 1, por lo tanto va a quedar como c igual a 1/5, y por lo tanto ahí lo vamos a colocar, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra solución particular y con el problema de valor inicial ya está de forma involucrada. Ahora vamos a ver algo importante antes de entrar a lleno, lo que sería el teorema de existencia y unicidad.
pues tenemos lo que sería campo direccional e isoclinas. ¿Para qué nos va a servir este tema? Bueno, para aquellos ingenieros que son que van a estar relacionándose mucho con mecánica de fluidos, y también lo que sería para los que son eléctricos electrónicos, ¿ok? Van a estar usando mucho este concepto, ¿ok? Entonces, para igual graficarlos. ¿Qué quiere decir el campo direccional? Lo siguiente, la terna, donde tenemos la primera componente como X, como la segunda componente como Y, y la tercera componente como la derivada de Y, es decir, Y'. Determina la dirección de una recta que pasa por el punto X, Y. El conjunto de los segmentos de estas rectas es la representación geométrica del campo direccional. Ahorita coloco el ejemplo que enlaza toda esta parte, ¿ok? Ahora, ¿qué son las isoclinas? Las isoclinas son curvas que atraviesan segmentos de pendientes iguales. Tome en cuenta el campo direccional de la ecuación diferencial. Y' igual a y menos 1 por x. Podemos conseguir las isoclinas de la ecuación diferencial anteriormente descrita al igualar a y' acá, es decir, a una constante. Entonces tenemos lo siguiente, y' es igual a k, y por lo tanto de esta ecuación diferencial lo colocamos de esta forma, k igual a y menos 1 por x. Por lo tanto despejamos a y tenemos y igual a k entre x más 1. K debe tomar diferentes valores, entonces se genera una familia de hipérbolas, ¿ok? Y aquí gráficamente lo hice, ¿no? En el programa, en el software de GeoGebra. Entonces, como tal, aquí todas estas que voy a estar señalando con el puntero rojo, todas estas que estoy siguiendo, esta también de acá, y obviamente como si fuera espejo, ¿ok? A estas también, esta también de acá, son todas las soluciones posibles que yo coloqué, ¿ok? Y obviamente estas son las soluciones de la ecuación diferencial. Ahora, ¿cuáles serían las familias de hipérbolas? Es decir, las isoclinas. Son aquellas que precisamente van a tener, son segmentos donde las pendientes son iguales. Entonces, por lo tanto, va a ser estas, ¿ok? Que estoy señalando ahora mismo. Y van a pasar donde están las pendientes iguales. ¿Y todas esas, cuáles serían esas pendientes iguales? Las que están señalando durante, a través del campo direccional. ¿Y cuáles serían todo el campo direccional? Pues todas estas que se ven en color negro, ¿ok? Son pendientes. Entonces vamos a ver que aquí, por ejemplo, en la línea azul, va a ver que hay pendientes iguales, ¿ok? Ustedes siguen y aquí hay otra igual. Por acá hay otra igual. Y así sucesivamente para cada una. Por eso se llaman isoclinas. Y todo esto se va a describir en mecánica de fluidos. Aunque no compite para, esta materia ni siquiera lo colocan, pero bueno, esto va a ser importante para el desarrollo, por ejemplo, con mayor detalle, pues en mecánica de fluidos y lo que sería electricidad y magnetismo, ¿ok? Teorema de existencia y unicidad. En álgebra y álgebra lineal nos encontramos con tres tipos de sistemas de ecuaciones en el plano. Por ejemplo, tenemos este tipo 1, que es cuando tiene demasiadas soluciones, no es la solución única, tiene demasiadas soluciones o un número infinito de soluciones, ¿ok? Y que su representación gráfica es de esta forma, aunque se vean con mayor color el verde, aquí se ve el color azul, quiere decir que tienen las mismas soluciones, ¿no? Entonces tienen número infinito de soluciones. Tenemos otro tipo de sistema de ecuaciones que tenemos de esta forma. Aquí quiere decir que no tiene ninguna solución, porque son líneas paralelas, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Y tenemos un tercer sistema, que es cuando intersectan en un solo punto y ahí tenemos una sola solución, ¿ok? Este no tiene nada de solución, este tiene un infinito de soluciones y este solo tiene una única solución. Por lo tanto, la que nos interesa con mayor interés, pues sería esta parte, ¿no? El tercer sistema. Veamos que para uno es un sistema de ecuaciones lineales compatibles indeterminado con infinitas soluciones. Veamos que para 2 es un sistema de ecuaciones lineales incompatibles, sin soluciones. Y veamos que para 3 es un sistema de ecuaciones lineales compatibles determinado con una solución. Y por lo tanto, el teorema de existencia y unicidad nos va a decir que existe o no existe lo que sería la solución. Y la unicidad nos quiere decir que si es la única solución o que hay demasiadas soluciones. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, digamos que vamos a tachar. No tachar. Más bien, sí pueden existir las tres. Pero obviamente la que nos va a interesar demasiado para, pues, simplificar mucho, para no enredarnos y que obviamente físicamente debe de estar solucionado, pues es esta parte, ¿no? La que estoy señalando, que ahora se va a traducir en una ecuación diferencial.
Dado el problema con valor inicial, tenemos esto, ¿no? Derivada de y respecto a x es igual a una función que está en función de las variables x y, y tenemos nuestro valor inicial, bueno, nuestra condición inicial, que sería y evaluada en x0 es igual a y0, ¿ok? Supóngase que f, es decir, esta parte, y la derivada parcial de f respecto a y son funciones continuas en un rectángulo. El rectángulo, o también le llaman pues la región, que es el conjunto de los puntos, en este caso de los pares ordenados de x, y, tal que x debe ser mayor a y menor a b, y que simultáneamente también y debe ser mayor a c pero menor a d, ¿ok? O sea, vamos a acotarlo como tal, un rectángulo dentro de nuestra función y de nuestra derivada, ¿ok? Entonces, como tal, que contiene el punto x0, y0. Entonces, el problema con valor inicial tiene una única solución en algún intervalo. En pocas palabras, es que si f y la derivada parcial de f respecto a y son continuas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, va a cumplirse esto, es decir, tiene una única solución y tiene solución, o sea, pertinentemente, ¿no? No hay otra cosa que reclamar en esta parte. Es decir, si tiene única solución, es por lo tanto sí existe solución, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos la existencia. La ecuación diferencial derivada de y respecto a x igual a f, una función en x y y, posee soluciones. Alguna de las curvas solución pasa por el punto x0, y0. Esto nos va a dar que existe una solución del problema. Esto es lo que nos va a dar la primera parte del teorema de existencia y unicidad. La segunda parte dice que la unicidad es cuando se puede estar seguro de que hay precisamente una curva solución que pasa por el punto x0, y0. ¿Ok? Si existe una solución, es única. ¿Ok? Eso es lo que nos vamos a estar preguntando. Y aquí lo colocamos en una representación gráfica. Tenemos nuestra curva de interés que es y igual a la función phi en función de x, y lo que sería pues toda esta curva, ¿no? La roja, la que está describiéndose. Ahora la acotamos en un rectángulo, como se observa ahí en pantalla. Aquí tenemos nuestro lado de A a B y de C a D, y que contiene al punto x0. Y obviamente a su rango, que sería en esta parte y0, ¿ok? Entonces vamos a tener estos casos. Vamos a tomar en cuenta este símbolo como si fuera un sol, continua, y no continua como si fuera, bueno, una representación en azul, como se observa aquí en pantalla. Ahora vamos a ver tres casos. Caso 1, caso 2 y caso 3, donde tenemos la función fx, y derivada parcial de f respecto a y. Vamos a ver que si no es continua y no es continua, es decir, estas dos, por lo tanto la conclusión es decir que no tiene solución, y obviamente no tiene ninguna solución, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si en la primera f, y, x, y, sí es continua, pero la derivada parcial de f respecto a y no es continua? ¿Qué va a pasar? Pues va a tener solución, pero no es la única solución, puede ser infinitas soluciones. Y si ambas son continuas, ¿qué va a pasar? Que tiene solución, con solución, y que es una única solución. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver con dos ejemplos. Ejemplo 1. Para el problema con valor inicial, derivada de y respecto a x igual a x al cuadrado menos x por y al cubo. Donde tenemos nuestro valor inicial, donde y va a valer 6 cuando x vale 1. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a ver si es continua la parte de la función? Es decir, la función en x y y. Aquí lo ponemos igual a x al cuadrado menos x por y al cubo. Es continua en cualquier región o en cualquier rectángulo de interés. Es decir, no tiene restricciones. Recordemos todo lo que era la parte que ustedes vieron en cálculo diferencial, lo que sería encontrar el dominio, el codominio, el rango, con intervalos abiertos, cerrados, etcétera, ¿no? Con sus restricciones propiamente. Como aquí no hay ninguna restricción, como por ejemplo raíz cuadrada o lo que sería en una expresión fraccionaria, donde lo de abajo, es decir, el denominador, tiene que ser precisamente diferente a 0, ¿ok? Esas son la mayoría de las restricciones que nos importan o son de interés. En este caso no va a haber ninguna restricción, entonces por lo tanto va a tomar todos los valores, ¿ok? Entonces va a ser continua. Aplicando la derivada parcial, tenemos la derivada parcial de esta parte, lo hacemos, lo aplicamos respecto a y es igual a menos 3, y al cuadrado es continua en cualquier región. Aquí no hay ninguna restricción, por lo tanto
van a ser continuas simultáneamente. Por lo tanto, ¿eso qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente: como ambas, tanto f x, y, como la derivada parcial de f respecto a y, son continuas sin restricciones en cualquier región, entonces existe solución y tiene una única solución. Es decir, el punto que nos tiene de interés, es decir, 1,6, y cualquier región que tomemos que esté dentro de este punto, pues obviamente va a cumplirse el teorema de existencia de unicidad para este caso. El ejemplo 2 es el siguiente: para el problema con valor inicial, tenemos la derivada de y respecto a x es igual a 3 por y a la 2 tercios, donde tenemos que y es igual a 0 cuando x es igual a 2. Aquí tenemos esta parte, en función de x y de y, que es igual a 3 por la raíz cúbica de y al cuadrado. Como tal, ese no tiene ninguna restricción, es decir, puede tomar todos los valores reales. Si estamos hablando de un campo real, puede tomar todos los valores reales, tanto positivos como negativos, no como la raíz cuadrada, que esa tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ok? En el caso de esta parte, que es raíz cúbica, no va a tener ninguna restricción, entonces continúa para cualquier región o rectángulo que lo estemos acotando. Aplicando la derivada parcial, tenemos que la derivada parcial de f en función de x y de y respecto a y es igual a 2 entre la raíz cúbica de y. Sin embargo, aquí toda esta parte, bueno, la podemos reescribir esta parte como y a la 1 tercio, como se observa aquí en pantalla, y que debe ser diferente a 0, no precisamente a 0. Entonces, por lo tanto, no va a tomar el valor 0. Sin embargo, nuestra condición inicial, más bien, nos dice que debemos de tomar el valor de 2,0, debe pasar por 0. Entonces, pero si no pasa por aquí, esta restricción para la derivada dice que no puede tomar ese valor, entonces no es continua, ¿ok? Como nuestro problema con valor inicial precisamente es 2,0, entonces la derivada parcial no tomará ese valor, por lo tanto no tiene solución única, pero sí tiene solución, ¿ok? Ya vieron la distinción. Si este también hubiera sido que no es continua, entonces ni siquiera no tiene ninguna solución como tal. Ni soluciones, ni tiene solución. En caso de que en este caso tuviéramos el valor inicial o las condiciones iniciales donde y es igual a 1 cuando x es igual a 2, entonces tendría solución única, porque precisamente la única restricción que tiene para la derivada parcial es que no tome el valor de 0. Pero aquí no está 0, es 2,1. Entonces sí pasaría por esa parte, ¿ok? Entonces vamos a ver más ejemplos y que también debe verse gráficamente, porque con eso se va a ver de mayor detalle, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video al canal de Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el instante. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.